catalogado también como hueso largo, ¿verdad? Entonces vamos a ver que tiene dos extremidades y tiene también un cuerpo. ¿Okay? La extremidad superior o epífisis superior se caracteriza porque a ese nivel se encuentra la cabeza del peroné o cabeza fibular. El cuerpo es ligeramente prismático, delgado, y la extremidad inferior es aplanada, ¿no? Y achatada. Ahora, si hablamos de la extremidad superior, hay que mencionar que esta presenta este abultamiento cuboidal debido a que tiene esa forma, que se conoce como la cabeza. Es prolongada hacia arriba y hacia atrás por el vértice o ápex. Este vértice o ápex de la cabeza también lo conocen como la apófisis estiloides pues del peroné. Sabemos que se estrecha hacia abajo y se va a continuar también con el cuerpo. Ahora tiene una cara articular, ¿no? Que es la cara articular de la cabeza, que tiene una orientación medial y anterior. Esta es plana, tiene una forma ovalada y sabemos que se va a articular con la cara fibular del cóndilo lateral de la tibia, para así formar la articulación tibio-peronea o tibio-fibular proximal. Por otro lado, hemos dicho que esta región tiene un ápex o vértice, también conocido como apófisis estiloides, que le brinda inserción muscular y ligamentaria, ¿no? Sin ir muy lejos, acá se inserta el tendón común del músculo bíceps femoral. Ahora, hay que mencionar también que la extremidad superior, además de la cabeza, presenta el cuello, que es la unión entre el cuerpo, ¿no? Y la cabeza. Ahora, si analizamos el cuerpo, ¿sí? Es el cuerpo del peroneo, de la fíbula, este es prismático y triangular, también presenta tres caras, las mismas caras que tenía, ¿se acuerdan? De la tibia. Tiene una cara medial o interna, tiene una cara lateral o externa y tiene una cara posterior. La cara medial, ¿no? Vamos a ver que un tercio superior es estrecha y plana. Los dos tercios inferiores, por otro lado, se van a ensanchar y se van a deprimir longitudinalmente, como están viendo acá en la figura. Luego la cara lateral, vamos a ver que es más ancha, ¿verdad? Es más ancha, es deprimida en sus dos tercios superiores, convexa en su un tercio inferior y se va a torcer para terminar a nivel de esta prominencia, que es el maleolo, ¿verdad? El maleolo lateral. Y finalmente la cara posterior, ¿no? Que es esta que están viendo acá, en sus dos tercios superiores va a presentar una cresta, que es esta que están viendo acá, que es la cresta medial, y en su tercio inferior va a cambiar de orientación hacia la región interna o medial, ¿no? Como están viendo acá, está yendo hacia adentro. Eso es una característica que tiene el cuerpo. Como todo cuerpo, presenta también un pequeño orificio, ¿no? El pequeño que se ve de este lado, que es el foramen nutricio, en este caso del peroneo. Ahora, si hablamos de la extremidad inferior, vamos a mencionar que esta va a presentar como característica el maleolo lateral o también llamado externo, que por cierto es más largo y más voluminoso que el medial que tenía la tibia. Este va a presentar para su estudio una cara lateral, que es convexa y subcutánea, es la que nosotros podemos palpar y podemos sentir en la región lateral de nuestro tobillo. Va a presentar también una cara medial, que presenta una superficie articular del maleolo, que tiene forma triangular con base superior y está en relación con la cara lateral del talón. Sabemos que es acá donde se va a articular con la escotadura peronea de la tibia, para así formar también la articulación tibio-peronea o tibio-fibular distal. Que por cierto, estas articulaciones son, por la forma de encaje, son articulaciones en fibra. Ahora, debajo y detrás de la fosa del maleolo lateral, ¿no? Se encuentra esta región que es muy importante porque a ese nivel se deben insertar estos ligamentos, ¿no? Le llaman la pequeña fosita o fosa del maleolo lateral. Y deja un espacio entre esta y la articulación. Es ahí donde se insertan los ligamentos que unen los huesos del pie con la pierna. Luego, este va a presentar también un borde anterior, que es rugoso, un borde posterior que es más ancho y deprimido, y un vértice o ápex, que es obtuso y se encuentra, por cierto, detrás del eje del hueso. ¿No? Muchos confunden cómo reconocemos la extremidad superior y la inferior, muchos se confunden, ¿no? Por cierto, la extremidad superior es más ancha, más prominente, tiene forma, como se ha dicho, cuboidal. En cambio, la extremidad inferior es plana, ¿no? Aplanada. ¿Okay? Aplanada y presenta lo que es el maleolo, que es esta región voluminosa. Fíjense y comparen, ¿no? Ven, esta es la región inferior, la extremidad inferior, donde podemos ver el maleolo, este es el maleolo lateral o externo. Este es su vértice, ¿verdad? Hacia arriba podemos ver acá la cara medial y acá el borde anterior de lo que va a ser el peroné. El peroné tiene tres bordes también, un borde anterior, un borde interóseo y un borde lateral.
el borde interóseo en este caso sería el borde medial. ¿Okay? Esta es la cara lateral, la cara medial, y hacia atrás también la cara posterior, que estamos viendo en esta figura. Estas caras son menos definidas que, por ejemplo, en la tibia, como se habrán dado cuenta, porque por las torsiones que realizan, que tienen los bordes, ¿no? Por ejemplo, acá el borde anterior se está yendo, se está desplazando hacia afuera. Y acá el borde posterior se está desplazando medialmente, por ejemplo. ¿Sí? El malleolo es fácil de reconocer porque es el único que tiene por dentro una fosita, ¿no? Que es la fosa del malleolo. El malleolo externo, por cierto. Bien, ahora como les decía, existe, que estamos viendo, vean, esta es la cabeza, ¿no? Esta es la cabeza, acá se puede ver la cabeza. Esta tiene superiormente una carilla articular, y que está el vértice o apófisis estiloides de la cabeza. Este es el cuello y este es el cuerpo. Ahora, existe una membrana que une, que forma una articulación, por cierto, entre la tibia y el peroné, que es la membrana interósea. Ustedes saben que las membranas interóseas unen los huesos. Lo mismo pasaba con el radio y el cúbito, ¿verdad? En la parte superior. Acá también pasa lo mismo, ¿no? Es una articulación de tipo, pues, membranosa, ¿verdad? Membranosa. La llaman sindesmosis, ¿verdad? Es un tipo de sindesmosis. ¿Dónde más podemos encontrar este tipo de sindesmosis? Ya les he dicho, en lo que sería la membrana interósea del cúbito y el radio, y también en el recién nacido podemos encontrar estas sindesmosis a nivel de las fontanelas, ¿verdad? Las famosas fontanelas son membranas también que unen hueso con hueso, en este caso los huesos del cráneo, ¿verdad? Estas fontanelas, con el desarrollo, con el crecimiento, posteriormente se van cerrando, se van osificando para dar paso a otro tipo de articulación. Porque no se olviden que las sindesmosis son anfiartrosis, articulaciones de poco movimiento, ¿no? Y cuando se osifican, se cierran, dan paso a otro tipo de articulación, ¿no? Que se conocen como las sinartrosis, que en este caso, un ejemplo claro sería una sutura, ¿verdad? Articulaciones sin movimiento, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de lo que sería también el tarso, ¿verdad? El tarso. Sabemos que el pie, la unidad del pie, está formada por varios huesos, ¿no? Dentro de ellos tenemos los huesos del tarso, que forman el tarso, que sería esta región que ustedes están viendo acá, ¿verdad? Todos estos huesos que ven acá. Luego el metatarso, que están formados por estos huesos largos que ustedes ven acá. Y finalmente las falanges, ¿no? Que son los que van a formar los dedos, los huesos de los dedos, ¿verdad? Entonces se clasifica de esa manera los huesos del pie. Tenemos el tarso, que está en la parte más posterior, el metatarso en la parte media, y las falanges que están en la parte anterior, ¿no? De esa manera es como vamos a estudiar. Pues primero tenemos el tarso, los huesos que forman el tarso. Sabemos que el tarso es la parte posterior del pie, que está situado entre los huesos de la pierna y los metatarsianos. Comprenden en total 7 huesos, ¿verdad? Son catalogados como huesos cortos, por cierto. ¿Qué huesos tenemos? Dentro de ellos tenemos el astrágalo, o también llamado talus, o talo, ¿no? Talus, si ustedes prefieren llamar en su nombre en latín, o talo, su nombre en castellano, o también le llaman astrágalo, ¿no? Es el otro nombre también que tiene. Luego tenemos el calcáneo, ¿no? Este hueso que forma parte del talón. Esto se encuentra formando la primera hilera o la primera fila. Y luego tenemos en la segunda hilera, segunda fila, tenemos el escafoides, o también llamado navicular, para evitar confusiones con el escafoides de la mano, el cuboides y los 3 huesos cuneiformes o cuñas, como les llaman, las 3 cuñas, la lateral, la intermedia y la medial. Acá se los puede ver algunos de ellos, fíjense, ¿no? Por ejemplo, acá están viendo el calcáneo, el astrágalo, desde acá es el navicular, y estas son las 3 cuñas, ¿verdad? La medial, la intermedia y la lateral, y este de acá es el cuboides, ¿verdad? Todos estos 7 huesos forman los huesos del tarso. Acá tenemos una vista lateral del pie, ¿no? Y también tenemos una vista superior. La vista lateral podemos observar en la parte posterior y superior tenemos al astrágalo, que es el hueso que se va a articular con los huesos de la pierna, es el único, por cierto. Luego tenemos acá el calcáneo por debajo, que es el hueso que forma el talón, ¿no? Gracias a su pectrosidad, como vamos a ver. Luego hacia adelante tenemos el escafoides o navicular, que es este, que se proyecta siempre medialmente. Lateralmente el cuboides,
Y luego acá tenemos también las cuñas o cuneiformes, que los vemos mejor en esta vista, ¿verdad? Aquí están viendo la cuña medial, la cuña intermedia, también llamamos cuneiformes, por cierto, y la cuña, ¿no?, lateral, que es esta. Está al lado justamente de el cuboides. Ahora, vamos a hablar de cada uno de estos huesos, qué características tienen, ¿no?, qué diferencias tienen, etc. Primero vamos a hablar del calcáneo, ¿no? Es este huesito que lo tenemos acá con el número 1. El calcáneo es el hueso más grande de los huesos del pie, ¿no?, o bueno, de la región del tarso. Sabemos que se articula por arriba con el astrágalo y por delante lo va a hacer, como pueden ver, con el cuboides, además de que va a entrar en relación también con una pequeña parte del navicular. Sabemos que la tuberosidad de su cara inferior se va a apoyar sobre el suelo, es con la que pisamos, ¿verdad? Cuando caminamos, primero apoyamos el talón, a esta región que le llamamos vulgarmente el talón, que sería la tuberosidad del calcáneo, ¿verdad? Entonces el peso, gran parte del peso que soporta el pie va a esta región, a la región de la tuberosidad. La tuberosidad también es muy importante porque es acá donde se va a insertar el famoso tendón de Aquiles, también llamado como tendón del calcáneo, mediante el cual se insertan los músculos que forman el llamado tríceps ural. ¿Cuáles son estos músculos que forman el tríceps ural? Estamos hablando de qué? Estamos hablando del gastrocnemio medial, el gastrocnemio lateral y obviamente el sóleo, ¿no? Ahora, por otro lado, el calcáneo presenta carillas articulares, tiene 3 carillas articulares solo para el astrágalo, vean eso. Presenta una prolongación medial que se conoce como el sustentáculo, que no podemos ver acá, que es el sustentáculo del astrágalo. Se llama así porque va a sustentar, justamente va a soportar a quién, al astrágalo. Tiene también una carilla anterior que se proyecta hacia adelante para articularse con quién, con el cuboides, ¿verdad? Y 3 carillas, como les he dicho, para articularse exclusivamente con el astrágalo. Va a presentar una tuberosidad que tiene 2 pequeñas apófisis, una medial y una lateral, y presenta también un surco internamente por donde va a pasar también los tendones de los músculos de la pierna. Lateralmente presenta una pequeña saliente que ustedes están viendo acá, que se conoce como la tróclea peronea. La tróclea peronea. Ahora, si hablamos del astrágalo, también llamado talo o talus, sabemos que este es un hueso que se articula superiormente con la tibia, ¿verdad? Y también lo hace con el peroné. ¿Para qué? Para formar la articulación del tobillo. Esta articulación que nosotros le llamamos la articulación del tobillo, también llamada articulación, la conocen como la talocrural, ¿no? Talocrural. Ahora, sabemos que es el único hueso de todo el tarso que tiene contacto con ambos huesos de la pierna, es decir, con la tibia y con el peroné. Ahora, se va a articular también con quién, hacia abajo, con el calcáneo, como hemos visto, pues también tiene 3 carillas articulares que se orientan inferiormente. Y lo va a hacer hacia adelante, se va a articular con quién, con el navicular o escafoides, ¿verdad? Entonces vean esto, hacia arriba presenta esta, que es la llamada tróclea, ¿verdad? La tróclea del talo o del astrágalo, que es la que recibe a la superficie articular inferior de la tibia, para así formar la articulación tibio-talar o tibio-astrágalo. Lateralmente presenta una pequeña superficie, que es la apófisis lateral, para articularse también con el peroné. Hacia atrás presenta el tubérculo posterior, que está formado por también 2 apófisis, una medial y una lateral, y va a presentar hacia adelante la cabeza del astrágalo. Esta cabeza tiene una forma semiesférica, que se articula con la concavidad de la carilla articular que tiene hacia atrás el escafoides. Ahora, presenta también una región por donde pasan vasos sanguíneos, que es un pequeño surco, ¿verdad? Por donde pasan pequeños vasos sanguíneos. Y, como les decía, este forma, al articularse con el escafoides o navicular, forma la articulación media del pie. Ahora, si nos vamos a analizar los huesos de la hilera anterior, vamos a hablar de qué. Primero del cuboides, que es este pequeño hueso que se encuentra localizado lateralmente en el pie, tiene forma cúbica, por eso el nombre cuboides, ¿verdad? Sabemos que está situado en la parte externa del medio pie, articulado hacia atrás con el calcáneo, medialmente con el navicular y también con la tercera cuña, y hacia adelante con las bases de los 2 últimos metatarsianos, es decir, el 4º y el 5º metatarsiano.
Vean, es un hueso que se articula con varios huesos, como se habrán dado cuenta, ¿verdad? Vean, hacia atrás, como les decía, se articula ¿con quién? Con el calcáneo. Medialmente lo hace con el escafoides y también con la cuña lateral. Y hacia adelante lo hace con las bases del cuarto y quinto metatarsianos, ¿no? Es un hueso interesante. Tiene una cara superior que es lisa, una cara inferior que va a presentar la tuberosidad y el surco para el tendón del peroneo largo. Luego tiene caras articulares anterior para las bases, una cara medial para la cuña y también una cara medial articular para el escafoides y una cara articular posterior para qué? Para el calcáneo. Presenta también una cara lateral que prácticamente no se articula, que es libre, no se articula con nada. Ahora, por otro lado, también tenemos el escafoides o navicular. ¿Por qué esos dos nombres? Escafa hace referencia a barco, embarcación, ¿no? Y navicular lo mismo, a navío, porque tiene la forma justamente de un barquito, ¿no? De una canoa, de una nave, por eso el nombre, navicular. Presenta, como ustedes van a ver, es el hueso más interno del tarso, está situado justamente, como pueden ver, entre el astrágalo hacia atrás y las cuñas que se encuentran hacia adelante, con las cuales también, por cierto, se articula. Sabemos que va a ser uno de los huesos más grandes de la primera fila, ¿verdad? Vamos a ver que este presenta también 4 caras, tiene una cara superior, que es prácticamente lisa, una cara inferior que es más delgada, la cara superior es más ancha, la cara inferior es más delgada, va a presentar una cara anterior articular, que se articula con las 3 cuñas, una cara posterior también articular cóncava, que va a recibir a la cabeza del astrágalo. Y tiene una superficie articular medial, o perdón, lateral, que se va a articular con quién? Con el cuboides. ¿Okay? Ahora, por otro lado, va a ver que la superficie anterior es convexa y encaja perfectamente con las carillas articulares cóncavas que tienen posteriormente cara cuña. Ahora, si hablamos de las 3 cuñas, son los huesos más anteriores que se proyectan de la hilera, ¿no?, anterior del pie. Ustedes pueden ver, son 3 cuñas. Tenemos la cuña medial. Acá viene un pequeño error, por favor, ¿no? Cuña uniforme medial, este de acá. Este es el medio y este es el lateral. ¿Ok? Así va la cosa. Medial, la de intermedio, medio, también llamado así, y lateral. Acá había un error, ¿no? Están confundidos acá, este es al revés, ¿no? Acá sería el medial o interno y acá sería el lateral o externo, ¿no? Bien, si hablamos de la cuña medial o la cuña interna, como le llaman también, el cuneiforme también le dicen, es el más grande de todas las cuñas. Sabemos que este se va a articular hacia adelante con la base del primer metatarsiano, hacia atrás con la carilla articular anterior del navicular. Medialmente no se articula con nada y lateralmente lo hace con quién? Con lo que sería la cuña intermedia. Es decir, va a tener 3 carillas articulares, a diferencia de las otras 2 cuñas que tienen 4. Vean eso. Primero, es la más grande, presenta un tubérculo que se proyecta hacia abajo y hacia adentro. Como les decía, tiene solamente 3 carillas articulares, ¿verdad? A diferencia de las otras 2 cuñas. Por otro lado, la cuña intermedia es la más pequeña, tiene una cara superior de forma cuadrangular, cuadrada, presenta 4 carillas articulares, una hacia adelante para articularse con la base del segundo metatarsiano, una medialmente para articularse con la cuña medial, una lateral para articularse con la cuña lateral y una posterior para articularse con el navicular. Lo mismo pasa con la cuña lateral o externa. Tiene 4 carillas articulares, una anterior para articularse con la base, como pueden ver, del tercer metatarsiano, una medial para articularse con la cuña intermedia, una lateral para articularse con el cuboides y una posterior para articularse con el navicular. ¿Ok? Ahora, tiene una cara superior, que tiene una forma rectangular, y una cara inferior que es más delgada, ¿no? Es la diferencia entre las caras superiores o dorsales, como le llaman, de estos huesos del pie, con las caras plantares o inferiores, que son más delgadas, ¿no? Las caras dorsales o superiores son más anchas, en cambio las caras plantares son mucho más delgadas. Sí, entonces, eso es lo que nosotros sabemos, es lo que nosotros tenemos de estos pequeños huesitos. ¿Ok? La próxima clase vamos a ver ya lo que es finalmente el metatarso y las falanges para ir terminando el tema
de huesos y así también entrar a lo que va a ser el tema de músculos posteriormente. ¿Ok? Entonces no se olviden, estamos quedando acá en metatarso, es decir, en la diapositiva número 56. Por favor, anótense el número. Diapositiva número 56, metatarso. ¿Ok? Metatarso. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Buenos Entonces, días. cerrando esto, sí, buenos días. Yo tenía una consulta con respecto al tarso, específicamente el hueso del calcáneo. Se dice que Sí, transmite mayor parte del peso corporal de lo que es desde el talus al suelo en bipedestación. ¿A qué se refiere con esto? exacto. Como les decía, una de las funciones que tiene este, este hueso es de justamente soportar todo el peso, ¿verdad?, del cuerpo y por ende de la extremidad inferior. Que toda esta presión, toda esta fuerza va por el efecto de la gravedad, va a ser transmitida a este hueso, ¿verdad? Y lo va a hacer debido a que, pues, cuando nosotros estamos en dos piernas, que eso quiere decir bipedestación, cuando nosotros estamos parados, ¿verdad?, en dos pies, esa fuerza va a ir directamente hacia la región del talón, es decir, hacia la región del calcáneo, ¿verdad? Ahora, esto es, pues, parte de nuestra estabilidad, forma parte de nuestra estabilidad del humano. Según la evolución, se ha adaptado para caminar solo en dos pies, ¿verdad? Es decir, para estar en bipedestación, para mantenernos en bipedestación. Cuando uno está justamente parado, ¿verdad? Toda nuestra fuerza gravitacional se va hacia abajo y lo hace hacia dónde? Hacia nuestro pie. Y justamente, ¿quién es el que soporta todo ese peso, toda esa presión, toda esa fuerza? Este peso, el calcáneo. ¿Okay? El calcáneo se puede decir que es el que finalmente recibe toda la fuerza de la cabeza, del tronco y de los miembros, ¿verdad? Entonces, cuando uno camina, lo tiene que hacer de buena manera. ¿Por qué? Porque a veces caminamos mal. Y cuando caminamos mal, la repercusión se da ¿dónde? En nuestras articulaciones. Y sobre todo en las articulaciones del miembro inferior. Una de las articulaciones más afectadas por ello es la articulación de la rodilla, ¿no?, que soporta gran parte del peso. Y posteriormente también la articulación del tobillo. Es por eso que surgen los famosos esguinces, luxaciones a nivel de esta articulación, ¿no? Es muy común. Cuando uno pisa mal, ¿qué es lo que pasa? Un esguince o una luxación, ¿no?, en el peor de los casos.